Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Seguimos, señores, con un aplauso, aunque sea chiquitico, pero Dios mío, aleluya, a su nombre. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén. Bueno, creo que voy por acá porque no puedo leer desde aquí así. Me da torticulitis. ¿Sí? Sí, aquí. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Les agradezco por estar aquí. Vamos a meditar, vamos a hacer una corta meditación de la palabra de Dios. Y como siempre, pues, vamos a aprender algo nuevo. Vamos a aprender algo nuevo y vamos a sacarle el mayor provecho a estas palabras de Pedro. Hechos capítulo 10, verso 43, vamos a leer. Y vamos a mirar lo profundo que son estas palabras de Pedro y por qué Pedro le dice esto a Cornelio y su casa, o a Cornelio y los suyos. Cuando hablo de su casa, hablo de los suyos, hablo de los que estaban reunidos, los allegados, la familia, los amigos. Hechos 10:43 le dice Cornelio a ellos: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados ¿por qué? Su nombre. Por su nombre. Vamos a orar y que sea el Señor Jesucristo ayudándonos y hablándonos en esta mañana. Señor Jesús, amado Dios, delante de tu presencia, Señor Jesús, estamos. Mi Dios, hemos venido a aprender tu palabra, Señor. De verdad, somos necesitados de ti. Sea usted, Señor Jesucristo, enseñando, mi Dios, su palabra a todos nosotros, Señor, para que también podamos llevarle esta palabra a muchos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Gracias. Vamos a mirar y cuando analizamos este verso, dice Pedro, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién está hablando? De Jesús. Que todos aquellos que en él creyesen, ¿qué pasa? ¿En qué? En su nombre, ¿sí o no? Pero cuando usted analiza, si usted analiza el verso, y ayúdeme a analizarlo usted, ¿dónde se encuentra el nombre Jesús o a Jesús en el Antiguo Testamento, donde diga que en el nombre de Jesús, o en los profetas, donde se diga que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados? No sé si usted lo habrá analizado. ¿Se encontrará algún verso? ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Ah? ¿Sí o no? No se encuentra ningún verso que diga que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. No se encuentra. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Pedro dice esto? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Se equivocó Pedro? Pues yo digo, no puede estar equivocado, porque Pedro venía enviado de parte del Señor, el cual Pedro dice que es el Espíritu. Vamos a ver la conversación entre uno y Pedro, y allí ese que es uno se identifica de esta manera. Hechos capítulo 10, verso 9, vamos a leerlo, así corto. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino, ¿cuántas voces vinieron? A ver, estamos leyendo aquí, estamos aprendiendo. ¿Cuántas voces le vinieron? ¿Cuántos le hablaron? Una sola voz. Una voz. Dice: levántate, Pedro, mata y come. Él conoció esa voz. Él no está viendo a nadie,
pero conoció la voz. Así es. Sabía quién le estaba hablando. Sí. Ya la había escuchado. Anteriormente, unos días antes, un tiempo anterior, le había dicho: Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro volvió a ver la segunda vez la voz diciéndole: Pedro, ¿me amas más que estos? Él le dijo: Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Volvió la tercera vez la voz y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, triste de que le hubiese dicho ya 3 veces que sí lo amaba, le dijo: Señor, escúcheme bien, ¿cómo le dijo? Señor. Señor, tú sabes todas las cosas. Entonces Pedro sabía quién era el que le estaba hablando. ¿Sí o no? Y inmediatamente lo identifica y le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz, la misma voz, la segunda vez, y ahora sí se le identifica. Si Pedro no sabía quién era, pero Pedro sí sabía. Si le identifica y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios nos limpió? El único que hay, Jesucristo. Dios se hizo hombre y como hombre nos redimió. Escuche bien, con su sangre de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Y por eso, permítame hacer por favor allí un paréntesis. Por eso Pablo dice en Hechos 20:28 que Dios, escuche bien, la Biblia de las Américas y el texto griego dice: Dios adquirió la iglesia con su propia sangre, porque Dios se hizo hombre. Entonces el Señor le dice: lo que Dios limpió, no lo llame tú como inmundo. Entonces se le está identificando como ¿quién? Como Dios, y solamente hay un Dios. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo: ¿quién? No dice el Espíritu Santo. Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Pregunto, ¿quién es el Espíritu? El Señor Jesús. El Señor es el Espíritu. Entonces vemos que Jesús se le presenta a Pedro como Señor, Dios y como el Espíritu. Porque Jesucristo es el ¿qué? Es el todo en todos. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo esto. El todo en todos. Jesucristo no es una parte, Jesucristo es el todo. Como usted quiera mirar a Jesucristo: alfa, omega, principio y fin, león, cordero, ¿sí? Príncipe, rey, padre, hijo, es el todo. Bueno, pero dice aquí, ya vemos que Jesús se le presenta a Pedro. Él conoce la voz: Señor, y le dice: yo, Dios, limpié al hombre de sus pecados, no lo llames tú común o inmundo. ¿Sí? Y le dice el Espíritu. Entonces cuando nosotros decimos Espíritu, sabemos que nos referimos a Jesús. Si decimos que es Dios, sabemos que nos referimos a Jesús. Si decimos Señor, sabemos que nos referimos a Jesús. Nosotros no tenemos ese problema. Sí, nosotros no tenemos ese problema. Si decimos Padre, sabemos que se refiere a Jesús. Si decimos Hijo, sabemos que se refiere a Jesús. Nosotros no tenemos ese problema, no nos embolatamos. Porque Pedro nos embolató. Pedro sabía con quién estaba hablando y quién era el que vino a él a darle esta visión. Pero entonces le dice a Cornelio y a los que estaban reunidos allí como estamos reunidos hoy: de este dan testimonio todos los profetas. La pregunta es, si vamos y miramos en los profetas, ¿dónde dice que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados? ¿Lo encontramos o no lo encontramos? Claro. Jesús, en el nombre de Jesús.
¿Lo encontramos? En el Antiguo Testamento. No, no lo hay. En el Antiguo Testamento. No lo hay. Pero sí encontramos que hay un Dios. ¿Sí? ¿Sí? Isaías 37:16, por ejemplo. Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39. Y Jeremías capítulo 10, verso 6 y el verso 10. Encontramos que hay un Dios. Y ese tiene como nombre, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama en el Antiguo Testamento? Jehová, Yahvé, Yahweh, Elohim, Adonai, como usted le quiera, como está en su Biblia, se refiere al único Dios. En el nombre de ese único Dios es que hay perdón de pecados. Cuando Pedro está diciendo esto, se refiere a esa profecía. Vamos a leer allá. Vamos a leer y voy a pedir que ustedes por favor me ayuden a leer Salmo 25:11. Recordemos, por ejemplo, Isaías 37:16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. ¿Sí o no? O sea, Jehová es el solo Dios, no hay más. Deuteronomio capítulo 4, verso 35, verso 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. ¿Dónde? Arriba en el cielo. ¿Dónde más? Abajo en la tierra. ¿Y qué más? Y no hay otro además de él. Y es en el nombre de ese Dios, de Jehová, el único Dios, que hay perdón de pecados. Leámoslo, por favor. ¿Quién me ayuda? Salmo 25:11. En el nombre de Jesús. Amén. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonará también mi pecado, que es grande. ¿Por amor de qué? De tu nombre. De tu nombre. ¿Qué pasa? ¿Qué perdonarás? Tu pecado. Mi pecado, ¿qué es qué? Grande. Leamos, por favor. Vinimos a estudiar, aprender. Por amor de tu nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jehová. Pero ¿cuál nombre es? En el nombre de Jesús. ¿Cuál nombre es el del que está invocando el salmista? El nombre de Jehová. El nombre de Jehová. Sí. Por amor de tu nombre, perdonarás mi pecado, que es Grande. grande. Salmo 79:9, por favor. ¿Alguien que me colabore leyéndolo? Por eso Pedro dice: de este dan testimonio todos los profetas. Del que dieron testimonio los profetas es del único Dios. De este. Entonces, lo que nos está diciendo Pedro es que Jesucristo, ¿quién es? El único Dios del cual dan testimonio los profetas, que en su nombre hay perdón de pecados. Leamos el Salmo 79:9. Ajá. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu, ¿Por la gloria de qué? de tu nombre. De tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Perdona nuestros pecados, ¿cómo? Por amor de tu nombre. En el nombre de Dios. ¿Hay qué? ¿Qué es lo que hay en el nombre de Dios? ¿Perdón de qué? De pecado. De pecados. Entonces, cuando Pedro dice: de este dan testimonio los profetas, nos está indicando dos cosas: que Jesús es ¿quién? Dios. El Dios de los profetas, que perdona pecados por amor de ¿quién? De su nombre. ¿Sí? Sí. Ahora, ya lo leímos. Entonces, Pedro no se equivocó al decir: de este dan testimonio los profetas. Nos equivocamos nosotros si ponemos y razonamos y decimos: bueno, ¿dónde encuentro yo a Jesús en el Antiguo Testamento? Voy a morir y no lo voy a encontrar. Voy a morir y no lo voy a encontrar. Entonces puede venir la falsa doctrina y dice: se equivocó Pedro, porque el Antiguo Testamento no habla de un Jesús en el cual hay perdón de pecados. Habla de Yahvé, de Jehová, de Yahweh, del único Dios, que en su nombre hay perdón de pecados, sí. Pero si razonamos la visión que tuvo Pedro, Pedro reconoce quién es el que está hablando con él, que es el Señor. Y el Señor mismo se le identifica y le dice
que Él es Dios, el cual limpió al ser humano de todos sus pecados. ¿Cómo lo hizo? Haciéndose hombre. Por eso Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, que en su nombre habrían perdón de pecados. Ahora, vamos a leer algo aquí. Vamos a mirar algo aquí. Recordemos algo. Ese Jehová, el cual es Dios, el cual es el Espíritu. ¿Sí? Dios es ¿qué? ¿Su esencia cuál es? Su esencia es Espíritu, el cual es el Espíritu. Dijo estas palabras. Miremos, Isaías capítulo 43. Vamos a leer. Así dice Jehová, 43:1. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo, ¿de qué? Te redimí. Es decir, Dios mismo es el Redentor. ¿Y quién es el Redentor? ¿Quién es el Redentor con nombre propio? El Señor Jesús. El mismo Dios es el Redentor. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Allá hay un por qué. ¿Quién lo puede leer? El verso 3. Oh, porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Soy quién? Tu Salvador. Soy tu Salvador. Porque yo, Jehová, el Santo de Israel, ¿sí? ¿Soy quién? Tu Salvador. Entonces, ¿quién es Jesús? El Salvador, ¿sí o no? ¿Quién es Jesús? De Él dan testimonio todos los profetas. Es decir, cuando Pedro está diciendo esto, nos está diciendo que Jesús, ¿quién es? El Dios de los profetas, que vendría a ser ¿quién? Nuestro Salvador. Escúcheme bien, por favor. Vendría a ser nuestro Salvador. Y bien dice el hermano allí, que por eso dice, el ángel le dice a María, o a José, dice, y llamará su nombre Jesús, ¿porque qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Qué profecía se cumplió allí? ¿Quién me puede decir? ¿Qué profecía se cumplió allí? La profecía que Jehová había hablado a través de Isaías. ¿De Isaías? ¿De quién más? El Salmo, el Salmo. ¿Cuál salmo? El Salmo 25:11 y 79. Vamos a leer, por favor. Disculpe, vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Vamos a sacar el salmo. Porque Él salvará, redimirá a su pueblo de sus pecados. Vamos a buscarlo. Salmo 130. Por eso Pedro dice, de este es el que dan testimonio los profetas. Vamos a leer todos, por favor. Busquemos ahí en la Biblia. Salmo 130. Miremos. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Yahvé, oh Jehová, si miraren los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Pero en quién? ¿En quién? Dígalo, ¿en quién? Estamos leyendo, ¿en quién está el perdón? ¿En quién? Por favor, ayúdeme. Aquí dice, está hablando de Jehová, de Yahvé. ¿Qué es lo que dice allí? Pero en ti hay ¿qué? Verso 4. Estamos leyendo. En ti hay perdón. Escuche bien. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperaré yo a Jehová. Esperó mi alma en su palabra. Esperado. Mi alma espera ¿a quién?
Mira a quién esperaban los profetas. Mi alma espera ¿a quién? A Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Esperaré a quién? ¿Espere quién? ¿Aquí qué dice? ¿Espere Israel a quién? A Jehová. Porque en Jehová hay ¿qué? Misericordia. Y abundante salvación o redención con él. No dice otro, dice él. Escúcheme bien. Él redimirá o él salvará a Israel ¿de qué? De todos sus pecados. Por eso Pedro dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen. ¿Qué es lo que hay que creer? Que él es el único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, que vendría a perdonar nuestros pecados, a redimirnos. Pero no se equivocó. ¿Se observa? Pero no se equivoca. Bueno, mucho dirá, pero es que no hay testimonio de un tal Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero es que Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo que aquel que hablaron los profetas, en el cual habría perdón de pecados, habría redención con él cuando él viniera, sería el mismo y único Dios. ¿Sí observamos? Ahora, volvamos a Isaías. Isaías 43. Volvamos allí. Entonces aquí nos está diciendo que Jehová mismo es el Salvador, ¿no? Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No era otro. Por eso Isaías 32, 16 dice: tus ojos verán al Rey, tus ojos verán al Rey, verá la tierra que está de lejos. El verso 22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. ¿Sí? Dios mismo vendría a salvarnos. ¿Y cómo vendría a salvarnos? Haciéndose presente, estando entre nosotros, y nos daría a conocer su nombre, según Isaías 52:6. Miremos lo que dice aquí. Entonces Jehová sería el Salvador, y al venir él, miren lo que dice el verso 24 y el verso 25. Dice: no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Por favor, ¿quién me puede leer el resto, lo que dice allí? Sino que pusiste sobre ¿quién? No pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tu. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados. ¿Sobre quién fue puesta la carga de su pecado? Sobre el mismo Jesús. Entonces nos está diciendo que es sobre ese único Dios, el cual sería nuestro Salvador, que estaría la carga de nuestros pecados. ¿Cómo la cargó? Pues cuando estuvo entre nosotros y llevó la cruz al Gólgota. Allí pusimos la carga de nuestros pecados. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre el único Dios. Yo. ¿Qué es lo que dice el verso 25? Dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo. No dice otro. Yo. Y enfatiza: yo soy. Como si de pronto a usted se le olvida que ese primer yo. Yo. Y después, yo soy. No es otro. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor de quién? De mí mismo, porque esto es misericordia de Dios. Usted no se lo ganó, yo no me lo gané. No somos los más excelsos, no somos los más lindos, y así lo seamos. No es por méritos, no es por obras, es por misericordia. Es porque Dios tuvo amor, y en ese amor nos salvó, llevando Él mismo su iniquidad y la mía. Así es. Así que no es porque seamos los más excelentes. No es por eso. Es por amor de Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré
de tus pecados. Por eso cuando Pedro le dice a Cornelio, a los de su casa, de este dan testimonio todos los profetas, que los que creyesen primero, creyesen, es decir, que creamos que Jesús es ese del cual dieron testimonio los profetas, que había perdón de pecados en su nombre, que Él mismo vendría a salvarnos, que Él mismo estaría entre nosotros, que Él sería el que llevaría nuestros pecados, esos que hemos creído. Dios perdonará nuestros pecados, pero es en un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Jesús. Aquí dice: no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que sobre mí pusiste la carga de tus pecados. Me cargaste o me fatigaste con tus maldades. He ahí el Cordero de Dios. La versión dice que lleva el pecado del mundo. ¿Pusiste sobre quién? Sobre mis espaldas. ¿Qué pusiste? Tu pecado. Ahí el Cordero de Dios. Por eso cuando usted le diga que Jesús es el Cordero de Dios, sí, es Dios mismo llevando nuestras maldades, llevando nuestras iniquidades sobre sus espaldas. Por eso Juan también dice, es sabido que Él fue manifestado. Primera de Juan capítulo 3, verso 5. Él fue manifestado para llevar nuestros pecados. Pero no dice que era otro, no dice que era otro Dios, no dice que era otra persona divina. En Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice: mira cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Quién lo lee? Por favor, léalo. Es interesante que observemos lo que dice la Escritura. Mira cuál amor. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Ahí sabemos quién fue el que fue manifestado. ¿Para qué? Para llevar nuestros pecados. Se tiene que cumplir lo que dice Isaías. Se tiene que cumplir lo que dice el Salmo, que solamente Él perdonaría, solamente Él llevaría nuestros pecados. Mira cuál amor nos ha dado ¿quién? Primera de Juan 3:1. ¿Quién? Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció el mundo? No. ¿A quién no conoció el mundo? Ahí lo está diciendo. ¿A Dios? ¿Cuál Dios? Ahí dice. Le da un título. Dice: amados. Primera de Juan 3:1. ¿A quién? Al Padre. ¿A quién no conoció el mundo? Al Padre. Hubo uno que estuvo en el mundo y el mundo no le conoció, pero a todos aquellos que le hemos recibido, lo que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ese no era otro, sino que era ¿quién? Según Juan, era el mismo Padre que estuvo en el mundo y el mundo no le conoció. Pero a los que le hemos conocido, a los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, hoy nos ha hecho ¿qué? Hijos de Dios. Pero no es por otra cosa, sino que es por su nombre. Por eso hay perdón de pecados en su nombre, como dijeron los profetas. ¿Y en qué nombre mandó bautizarlos Pedro? En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Porque Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, aleluya, abajo en la tierra. Y si hay algo debajo de la tierra, también se tiene que doblar a la presencia y ante el nombre del Señor Jesucristo, porque ese nombre es el nombre del único y verdadero Dios. Amén. Así es. Si usted es del nombre, es hijo de Dios. Si no es del nombre, no. Si ese nombre fue invocado sobre usted, es hijo e hija de Dios. Si no tiene ese nombre invocado sobre usted, no es hijo de Dios o no es hija de Dios. No. Si usted no cree quién es Jesús, no es hija o hija de Dios o hijo de Dios. Porque dice a los que creen. No dice a los que le reciben solamente, sino a los que creen en su nombre.
¿Sí? Israel no le recibió. Porque ¿quién era el que vendría? Según el Salmo. Salvador. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? A Jehová esperaré, dijo el salmista. Oh Israel, ¿espera a quién? Salmo 130, lo acabamos de leer. ¿Espera a quién? A Jehová, porque en Jehová hay abundante redención con él. Él vendrá y redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero Israel, que es lo suyo, dice que le recibieron. Porque el salmista dice, ¿espera Israel a quién? Ayúdenme. ¿Espera Israel a quién? Volvamos a leer el Salmo 130, por favor. Volvámoslo a leer. ¿A quién debía esperar Israel? A Jehová. A Jehová. Y dice, a lo suyo vino. Del Señor es la tierra y su plenitud el mundo y lo que en él habita. En el mundo estaba. A los suyos vino. Ahí cabe el Salmo. ¿Espera Israel a quién? Israel es el pueblo de Dios. Pero dice allá Juan, ¿y los suyos que le recibieron? No, es decir, ellos no creyeron que Jesús era ¿quién? El único Dios que venía a ellos, cumpliendo el Salmo, cumpliendo Isaías, cumpliendo lo que dijeron los profetas. Ellos no creyeron, pero dice que a todos los que le recibieron. Yo creo que aquí estamos los que hemos recibido a Jesucristo. ¿Aquí estamos o no estamos? Amén. ¿Sí o no? Aquí estamos los que le hemos recibido. Pero no solamente eso, los que creemos en su nombre. Nos ha dado potestad de ser llamados como hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Ah? Gloria a Jesús. Por eso hay abundante redención con él. Porque él mismo vino y en su nombre hay perdón de pecados. Así es. ¿Sí o no? Amén. Así es. Porque es el único Dios. Ese es el nombre del único Dios. Eso cuando la gente dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es el nombre. Mencionar el nombre del Hijo, sí. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Hechos 15. El nombre de Dios, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. No hay otro nombre, dice por allá Pedro, no hay otro nombre. Hechos 15, vamos a leer el nombre de Dios. Vamos a leer cuál es el nombre de Dios hoy. Vamos a leer. Hechos 15. Verso 14. En el nombre del Señor. Simón, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Escuche. Dios visitó ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Quién lo vino contando? Pedro, que es Simón allí. Pedro vino contando que Dios visitó a los gentiles. ¿Pero para qué? Para tomar de ellos pueblos para su nombre. Tomar de ellos pueblo para su nombre. No quite el dedo de allí. Váyase a Isaías 43:7 y me lo lee. ¿Cuál nombre? No quite el dedito de allí. Pero léame quién daría a conocer el nombre. Isaías 43:7. Dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé Y a los llamados de mi nombre. Él vino a formar un pueblo de su nombre. Entonces dice aquí, Simón ha contado cómo Dios visitó a quienes. a los gentiles. Los gentiles. ¿Para qué? A nosotros. ¿Para qué? Para llamarlos por su Para tomar de ellos pueblo. ¿Para qué? Para su nombre. Sigamos leyendo cuál es ese nombre. Con esto concuerdan cuáles palabras. Con eso concuerdan las palabras de quiénes. A ver, leamos. Todo gira alrededor de una profecía. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Pues Dios vendría a tomar pueblo para su nombre, porque Él lo dijo. Yo mismo que hablo estaré presente y daría a conocer su nombre. Llamaría a un pueblo, pueblo para su nombre. Ese pueblo pregonaría sus alabanzas, las daría a conocer su nombre. Dice,
y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y sobre los gentiles, sobre los cuales es que es invocado mi nombre. Pregunto, ¿qué nombre fue invocado sobre los gentiles? Entonces, ¿es el nombre de Dios o no? ¿Sí? Es el nombre de Dios. Dios vino, buscó de los gentiles pueblo para su nombre. Y ese nombre fue invocado sobre los gentiles. Hechos 10 dice, no hay otro de este dan testimonio de los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras Pedro decía eso, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban congregados y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces Pedro tiene que exclamar y decir, ¿podrá alguno impedir el agua, es decir, el bautismo, para que no sean estos bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo, porque es el nombre del único y verdadero Dios. Por eso, así sí encontramos sentido a lo dicho por Pedro. De la única manera que le encontramos sentido. El nombre de Jesucristo. Si a usted le preguntan quién es Jesús, diga, es el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. El nombre del único Dios. No hay otro. Aún los demonios creen y tiemblan. Tiemblan. ¿Sí? Ya para terminar. Mire que si usted le invoca al diablo, le dice usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le ríe. Invóquele el nombre de Jesús, a ver. Pastor, Hay problema. ¿me permite decir algo? Sí, claro. Dios bendiga. Amén. Déjame decirle una visión que tuve hace un tiempecito, Bueno. donde en el sueño yo tuve, apareció un hombre haciéndome una pregunta. Ese hombre, sentí que el hombre estaba atrás de mí, pero es una voz que yo reconozco de lo alto, porque la voz de Dios es mi amigo. Y él me hizo la pregunta, hola, cuando usted era bruja, ¿en qué nombre leía la carta? Yo como que digo que no me recordaba. Dice, tú eres mala hasta para mentir. Yo me reí en el sueño. Dice la voz, tú eres mal mentirosa, porque tú sabes muy bien. Y yo digo, bueno, ahí yo estoy haciendo memoria, pero ya él sabía que era mentira que yo estaba dando. Él sabía que yo estaba mintiendo, porque yo digo, no reconocí en qué nombre, ¿verdad que sí? Él me volvió a hacer la pregunta, Olga, ¿en qué nombre tú leías la carta? Yo digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y él dice, entonces, ¿por qué tú no decías al pueblo que tú hacías eso así? ¿Cuándo era qué? Cuando yo era bruja. Vea, pues. Porque yo leía la carta, leía la taza, leía la mano. Aleluya. Sí. Y yo lo hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces me dice, entonces ¿por qué tú no lo decías al pueblo? Así se hace. Te avergonzaste de lo que tú hacías. Porque el Señor sabía todo lo que yo hacía. Porque en una visión Él me reclamaba. Yo recuerdo cuando yo graduaba en la brujería, porque cada persona que gradúa en la brujería tiene un vestimiento, la forma de ello, que es una ropa rojo, blanco y negro, vestida de 3 colores y los pañuelos igual. Yo tenía esos 7 pañuelos en mi brazo y él me bajó esa imagen mía así, me dice, Olga, ¿cómo te atreviste a vestir así? Y yo miraba el pañuelo en la visión, yo digo, porque tenía calor. Y él dice, tú sí es mal mintiendo, mía. Yo digo, porque tenía calor. Por eso tenía los pañuelos ahí, y que pasó dando, y que estaba yo secando los olores. Y él me dice, tú sí es mal mintiendo, mía. Tú sabes que no era cierto. Entonces, dile al pueblo
que lee la baraja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces no puede ser dos cosas diferentes al mismo nombre. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre. No. El nombre es Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, discúlpenme, quitarles 2 minuticos más. Mire, nosotros somos privilegiados. Amén. Somos los llamados de su nombre. Así es. Amén. Dice él, para gloria mía, los hice y los formé. Este pueblo he creado para mí, Amén. mis alabanzas publicará. Gloria. Somos del nombre, Amén. somos alabanza y gloria de Dios, Amén. pero no se quede solamente allí. Salga a pregonar. Si el Señor lo creó y lo hizo para su nombre, salga a confesarlo a los 4 vientos. Así es. El mundo se muere. Escúcheme bien, el mundo se muere, perdidos en falsas ideologías, falsas enseñanzas. No temas si lo van a odiar. No temas si lo van a decir gran cantidad de cosas, insultos, no tema, pero salga y dígale al mundo que el nombre de Jesucristo es el nombre del único Dios y que ellos necesitan el perdón de pecados es en ese nombre. La importancia del nombre. Vaya, salga. Salga. Aquí, el vecino, el amigo, el de allá, el de la vuelta, dígale, Miguel, Pedro, Juan, estás equivocado. ¿Por qué? Porque tú crees en algo que la Biblia no dice. Porque Jesucristo es el único Dios, es el nombre del único Dios. Así es. Tú necesitas ese perdón de pecados. Tú necesitas conocer a Jesucristo. Lo necesitas conocer. Presénteselo. Cumpla lo que dice Isaías. Isaías, yo me siento contento cuando dice a los llamados de mi nombre. Para gloria mía los hice y los formé. Pero no solamente para sentirme contento y para sentarme allí, sino que dice, este pueblo he creado para mí. ¿Qué? Mis alabanzas. ¿Qué tiene que hacer? Publicarlas. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la luz, nos llamó de allá. Entonces no temamos, sintámonos contentos. Sintámonos alegres, sintámonos dichosos, sintámonos, mejor dicho, vea, que se le hinche el pecho de alegría de ser del nombre, pero no se quede con eso. Salga y dígale al mundo, el nombre de Dios es Jesucristo. Amén. Y usted necesita ese nombre. Hagámoslo. Somos el pueblo de su nombre. ¿Sí? No hay tesoro más grande en el mundo que una persona conozca a Dios. Es el tesoro más grande. Aleluya. Puede tener la riqueza que tenga, puede tener la posición social que tenga, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Si no conoce quién es Jesús, no conoce nada. Puede ser el arquitecto, el ingeniero, el médico, el abogado, puede ser quien sea, puede tener los títulos que sea, pero si no conoce quién es Jesucristo, no tiene nada. No tiene nada. Puede tener los certificados que tenga en la pared, se adornan, no sé si aquí lo usan, en mi país lo usan, los certificados, ingeniero, médico, magíster, abogado, doctor, diplomados en esto, y uno se queda y dice, wow, este tipo sí sabe bastante. Pero si no tiene el certificado más grande, que su nombre está escrito en el libro de la vida, no tiene nada. Jesús se lo dijo a sus discípulos, no se alegren de que los demonios se sujeten a su palabra, alégrese de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y solamente los que somos de su nombre, los que hemos creído en su nombre, los que le hemos recibido, tenemos el nombre escrito porque somos hijos e hijas de Dios. Amén. Anúncielo. Anúncielo. No nos quedemos con esto. Recuerde que el Señor repartió a cada uno
A uno le dio, ¿cuántas? 5, al otro 3 y al otro 1. A ninguno, escúcheme bien, a ninguno le dejó sin darle alguito. A todos nos dio algo. Sí. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que lo trabajen. Pero démosle otro nombre. ¿Para qué? Para multiplicarlo. Hay que multiplicarlo. ¿Qué le dio Dios? Su nombre. Multiplíquelo. Usted es una. Entonces mañana ya somos 2. Después 2 ya somos 3. Vamos a multiplicar los que conocen Amén. el nombre de Jesús. Bueno, vamos a dar tiempo. La hermana tiene una pregunta. Una pregunta. Dígame. A raíz del comentario que hizo la hermana. Bueno, en mi pasado, Le cayó la servilleta. voy a hacer la pregunta a raíz de lo que dijo acá nuestra hermana. En mi pasado yo también leía las cartas, hace muchos años también. Pero ya yo solté eso, de la Gloria a Dios, qué bueno. Pero hay cosas que a uno le suceden y yo quiero saber si es malo o es bueno. La pregunta va para usted y también para la hermana. La clarividencia, ¿qué uno puede hacer con eso? Porque mire, hay veces que yo puedo estar tranquila o cogiendo un sueño o algo tan claro en el mundo de lo espiritual que le sucede a uno. Por ejemplo, yo puedo ver una imagen de una persona y ya yo sé que voy a ver a esa persona y esa persona se me aparece en la casa o algo que me va a suceder ya me lo dicen. Yo quiero saber si eso es malo. Bueno. Sí y no. Sí, porque si no viene de parte de Dios, es un espíritu de adivinación. Sí, si no viene de parte de Dios, es un espíritu de adivinación. La Biblia nos habla de un espíritu de adivinación. Dice que Pablo estaba ocupado predicando el evangelio y se le acerca a una mujer y esto sucedió por varios días y le decía, era un espíritu de adivinación. La adivinación no es un cuento. La adivinación existe. Y no son espíritus, o no es el espíritu de Dios. Son espíritus, ¿de qué? De demonios. Y dice que Pablo estaba predicando y Pablo comenzaba a caminar por allí juntamente con sus compañeros, es decir, con los compañeros de ministerio. Y esta mujer daba voces detrás de él, diciendo, estos hombres, no decía nada malo. La verdad ya no estaba diciendo nada malo, estaba diciendo la verdad. O el demonio no estaba diciendo nada malo, estaba diciendo la verdad. Y dice que esta mujer decía, estos hombres son hombres siervos del Dios Altísimo que os enseñan el camino de salvación. ¿Estaba diciendo algo malo? No, la verdad. No estaba diciendo nada malo, estaba diciendo la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os enseñan el camino de salvación. Pero no estaba diciendo nada malo. No voy a decir que Dios usó a una endemoniada para que pueda Pero- explicar lo que estaba haciendo el hombre. Sí, podemos decirlo así. Pero dice que esto molestó a Pablo. ¿Y por qué le molestó? Porque no era de parte de Dios. No era de parte de Dios. Era de parte de un Espíritu inmundo. inmundo, que es un demonio. ¿Sí me entiende? Era un demonio. Y dice que Pablo vuelto le dijo, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Inmediatamente el espíritu la deja y dice, y la fuente de ganancia de estos hombres se esfumó y se formó el problema. Porque cuando le preguntaron a ella, ¿adivina? Ella dijo, Ya no hay nada. Ya no hay nada. no sé, porque no puedo adivinar, porque Pablo No hay nada. invocó el nombre que es sobre todo nombre sobre mí, y el espíritu de adivinación se fue. Entonces, si es malo, si no es de parte de Dios, es un demonio. Pero si es de parte de Dios, ese don se llama don de profecía. ¿Sí me entiende? Si es de parte de Dios. Entonces, lo que yo le digo a usted o le aconsejo es, pregúntele a Dios, que si es de parte de Él, le confirme. Pero si es de parte del demonio, repréndalo en el nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando a mí me llama la atención que si me va a suceder algo malo, a mí me lo advierten y ya yo estoy preparada para Por eso, entonces, vuelvo y le digo, si es en el nombre de Jesús,
bien, eso sirve para edificación de la iglesia. Pero si es de parte del demonio, repréndalo. ¿Por qué? Porque no podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa del diablo. ¿Sí me entiende? No podemos ser parte del culto a Dios y del culto a Belial. ¿Sí me entiende? Pues si es de parte de Dios, bienvenido sea. Eso le va a servir a usted y le va a servir a la iglesia. Pero si es de parte del diablo, así sea muy bueno lo que le esté sucediendo, lo que le esté anunciando, no viene de parte de Dios y por lo tanto se llama hechicería o adivinación. Y la Biblia dice aquí, vamos a leerlo, ¿no sabéis que estas personas, sí, hechiceros, idólatras, fornicarios, afeminados, todos esos no heredarán el reino de los cielos? ¿Sí me entiende? Si usted quiere heredar el reino de los cielos, pues tenemos un Dios que revela los misterios. Dígale a Él. Y si usted ve que eso le viene sucediendo a usted desde tiempo antes, entonces, mira lo que dice aquí. Y manifiestas son las obras de la carne. Capítulo 5, verso 18 del libro de Gálatas. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Sabe qué son lascivias? ¿Sí saben qué son las lascivias? ¿Sí sabemos? ¿No? Lascivia es toda clase de vicios. Lascivia es el que fuma cigarrillo, tiene lascivia. El que fuma drogas, tiene lascivia. El que tiene algo por vicio, eso es una lascivia. Diversos vicios, se traduce como diversos vicios. Los vicios no son de parte de Dios. Inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. Entonces, si esto viene de parte de Dios, bienvenido sea. Que sea Dios confirmándolo. Pero si usted ve que esto viene desde el momento en que usted practicaba esto y todavía continúa, no es de Dios. Y como no es de Dios, es producto del diablo. Y como es del diablo, los que hacen las obras de la carne, la llama Pablo, ¿sí? No pueden heredar el reino de los cielos. Entonces eso es causa, si usted ve que eso es causa de su vida pasada, entonces venga Cristo, hágase bautizar en el nombre de Cristo, porque los que hemos creído en Cristo, de Él estamos revestidos, los que hemos sido bautizados en el nombre de Cristo, estamos revestidos por Él, y las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todo el Señor lo hace nuevo. Entonces, si usted ve que esto es de parte del diablo, que todavía pues digámoslo así, él le está dando eso todavía, entonces dígale, no, ya no quiero eso, ahora yo quiero lo que Dios me da. Porque los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los adivinos, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, yo soy de Cristo y dejé todo atrás para ganar a Cristo y hoy soy nueva criatura. Yo le comenté ayer lo que yo era, ¿no? Ya no soy así. Ahora me dicen, esa carita que tiene, ve. Y anteriormente porque me dijera esa carita ya sabía qué le pasaba. Ahora no. Esta carita es de Dios. ¿Ya? Qué bueno. ¿Sí? Dígame. Que la señora decía. Dios le bendiga. Amén. Yo era una que le tenía temor a los sueños, hasta que yo aprendí a orar, porque es importante la oración. Aprendí a orar hasta que un día Dios se me reveló. Y yo hice un sueño donde una persona moría y yo le oraba. La persona murió, pero luego una voz que me decía, ve y órale y hazle la confesión de fe. Agüita. Ahí yo entendí que era de parte de Dios. Yo soñaba mucho que yo, y que en los hospitales, viendo cosas, hasta que Dios me llevó varias veces a los hospitales. Yo digo que es importante que Dios se le revele a uno. Se me reveló porque Dios me ponía en situaciones donde yo tenía que ir a los hospitales. Y yo entendí
que era de parte de Dios. Por eso es importante las oraciones. Uno le ora a Dios. Ahora yo le digo al Señor, yo entendí que Él me revela el sueño. Señor, me va a revelar, dame la interpretación de los sueños. Dame el discernimiento, que es importante. Hasta que hoy en día yo digo, Señor, haz como tú quieras, heme aquí. Pero yo le tenía temor a los sueños, porque sí lo veía. Lo que pasa es que yo vengo de una familia que me criaron diciéndome, tú tienes una luz, tú esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer... Mentira del diablo, mentira diablo. Y un buen día Dios me dijo así, vas a profetizar, te estoy preparando. Y ahí es que yo he venido entendiendo la cosa de Dios. Hermana, respóndale. Yo quería decirle algo a la hermana de las visiones que ella tuve y quiero decirle, hay Espíritu Santo. Voy a decir por qué digo la palabra. O sea, hay espíritus y hay Espíritu Santo. Cuando nos referimos a espíritus, se refiere no a Dios. No a Dios. Ya. Porque el Espíritu también revela. Ya lo revela, sí. ¿Ustedes lo saben? El Espíritu revela también y habla en lengua. Por eso apóstol Pablo dice, cuando está hablando en lengua, revise cuál es que está hablando. Porque el Espíritu habla lengua y revela tal. Estoy diciendo porque ya eso yo lo sé de memoria. Y hace como 15 días estaba yo orando a voz alta, porque la iglesia está muy chiquito, tenemos como 138 miembros. Este año no hacemos ninguna actividad porque no cabemos. La iglesia está muy pequeña y ahora hay que agrandar la iglesia para hacerla más grande. Estaba yo orando a voz alta. Usted sabe que hice un espíritu. Mientras yo me tenía a orar, a acostar, y apareció, dice, ¿tú quieres cuarto a construir una iglesia? Te voy a dar 3 números. Oye, se la puso cómoda. Sí, claro. Sí, Ya. me dio el primer premio, el segundo y el tercero. Él dice, ¿tú quieres cuarto? Ahí está la prefecta. Mañana levántate, juégalo y sobra el dinero para hacer la iglesia. Yo digo, mire, repréndete, Satanás, en el nombre de Jesús. Y es una mujer preciosa que apareció. Cualquier dice que es un ángel, pero sabiendo yo quién es, porque yo he vivido en el mundo atrás y conozco la voz de Satanás, conozco la voz del ángel de Dios. De ahí me di cuenta quién es. Y después se me desapareció. 2 días después, yo tuve un problemito con mi esposo y no era tarde, era como las 10 iba a ser. Él se quedó en el mueble, en el teléfono. Ahí me quedé dormida, estaba un hombre frente de mi cama. ¿Sabe qué me dice el hombre? Dile que tú estás guapo. Yo digo, ¿cómo que estoy guapo? Él dice, di a ti mismo que tú estás guapo. Y volví, miré el hombre, yo digo, sí, yo digo que estoy guapo, ¿qué ganas tú en eso? Él dice, me sube a la cama, me acuesté contigo. ¿Me entendió? El hombre me dice, yo testifique que estoy guapo con mi esposo. O sea, si yo le digo con mi propia boca, Estaba... es cierto. A ver, disculpe, guapo significa que está enojada. Enojada. Sí. Ajá. Dice, él dice, dile, en vérité, está guapo. ¿Qué significa una palabra que es cierto? En creol él me testificó así. Para que yo juré que estoy guapo. Yo dije, no, yo no estoy guapo. Él dice, sí. Él dice, mira, tu esposo está en la sala con otra mujer. ¿Acaso tú no estés guapo? Cuando miré así en el sueño de una mujer acostada de mi esposo. ¿Y quién es? ¿No un demonio? Estoy diciendo algo que cualquier persona normal no lo entiende. Porque yo digo, cuando yo digo una cosa así, la gente piensa que yo soy anormal. Porque a veces el Señor me muestra las cosas tal como es. Porque una gente normal no va a decir que no ve un demonio.
Pero yo cuando hablo, cierro los ojos, yo veo el demonio tal como es. Y yo lo reprendo. Yo digo, mire, te voy a decir algo. Te equivocaste. Llegaste tarde. Porque yo conozco a alguien que no permite que yo maneje guapo. Y cuando él pregunta, le mira allá arriba más que tú ves. Jesucristo se desapareció. Ando. Quiero decirte, el Espíritu manifiesta y te enseña una cosa, tal como al domingo los 3 números salió como el de mucho menuda. Señor, lo reprendo. Bueno, entonces podemos concluir que de verdad hay cosas que vienen de parte de Dios. Amén. Pero a nosotros que tenemos el Espíritu, nos ha dado que se llama, algo de sus dones que se llama discernimiento de espíritus. Porque no todo espíritu es de Dios. Como dice la hermana, puede aparecer alguien aquí muy hermoso, vestiduras resplandecientes, y viene a ofrecer algo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, primeramente, analizar si viene de parte de Dios. Eso se llama discernimiento de espíritus. Entonces, ¿respondí a la pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, yo sí le suplicaría que hagamos eso. Oremos y que sea de parte de Dios. Y si no, sale en el nombre de Jesús. Amén. Se va, porque las tinieblas no tienen comunión con la luz. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Terminamos aquí? La última pregunta. Dígame. ¿Ah? La última pregunta. Claro. En la iglesia, creo que fue antes de ayer, esa era la pregunta que yo tenía que hacer. Dígame. Levante la mano. Por ejemplo, yo me acuerdo ya de la iglesia, que usted dijo, que la Biblia es un libro. Yo me acuerdo que en la iglesia usted decía que la Biblia es un libro para interpretarlo. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo que interpretar la Biblia como la interpreta él, ella o como yo la interpreto. No. Solamente. La Biblia no la interpreto ni como yo la interpreto, ni como él la interpreta, ni como él, ni como él, ni como él, ni como usted, ni como él, ni como él, ni como ella, ni como ella, ni como ella, ni como él, ni como él, ni como ella. Aquí ninguno debe interpretar la Biblia de forma particular. ¿Sí? ¿La Biblia qué es lo que dice? Hablando sobre eso. Ninguna escritura es de ¿qué? De interpretación ¿qué? Privada. Aquí no, nadie tiene por qué decir, es que yo la interpreto así y es como yo lo creo. Estás muy equivocado. Sí, estás muy equivocado. La Biblia se interpreta como Dios quiere que se interprete. La Biblia tiene 2 tomos. ¿Cuáles son? Antiguo y Nuevo Testamento, que tipifican la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús se le aparece a Juan, Juan ve que de su boca salía ¿qué? Fuego. ¿No? Una espada. Una espada. Y Juan le llama la atención al ver la espada porque las espadas tienen ¿cuántos filos? No, un filo. Pero la espada que sale de la boca del Señor, ¿cuántos filos tiene? 2 filos. Es decir, que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto salieron de una misma boca, que fue un mismo autor, que fue uno mismo el que lo inspiró. Él fue el que inspiró a los profetas y él mismo inspiró a los apóstoles. Por eso es una espada, una lengua, una espada, 2 filos. Son los 2 pactos, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia me dice a mí cómo debo interpretarla. Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Lucas, Marcos, todos dicen lo mismo. El Antiguo Testamento, ¿de qué se contiene más abundantemente? ¿Qué son el Antiguo Testamento? Profecías. ¿Qué es una profecía? ¿Qué es una profecía? En un futuro muy próximo o muy lejano. Eso es una profecía, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento, los Salmos, Génesis, los Salmos, los profetas, todos profetizaron algo. ¿Sí? Todos profetizaron algo. ¿Qué profetizaron? La venida de Dios. La venida de Dios.
Eso profetizaron. Y dieron unas características. Por ejemplo, Isaías dice que cuando Dios viniese en persona, ¿qué haría? Eso lo dice Isaías. ¿Qué haría? ¿Quién me puede decir? Salvar. No, Daría a conocer su nombre. no. Haría unas señales específicas. Levantar los enfermos, sanar. Oh, sanar los cojos, los ciegos verán, los oídos. Exactamente. Cuando Dios viniese, porque la profecía dice, Dios mismo vendrá en persona, Isaías 35:4. Ellos verán la hermosura de nuestro Dios. Ellos verán. Siempre es con la palabra o el verbo ver, literal, los ojos. Sí, ellos verán la hermosura del Dios nuestro. Y cuando Él viniese a salvarnos, Él mismo en persona, habría unas señales. ¿Los ojos serían qué? De los ciegos, ¿no? Literal. ¿El oído del sordo qué? Oiría. ¿Sí o no? El cojo. ¿Quién es el cojo? El paralítico, el que camina mal, sería levantado. La lengua del mudo, cuando Dios viniese en persona a salvarnos. Entonces, de esa manera voy a interpretar la Biblia. Por allá en el capítulo 11, si no estoy mal, de Juan, si estoy mal me corrigen. Por allá Juan manda a preguntarle a Jesús, porque Juan entra en duda. Juan entra en duda. Y dice, llama a dos de sus discípulos, vengan acá. ¿Cómo dicen aquí? Ven tú. ¿Cómo dicen aquí? Ven acá. Ven tú, ven acá. Ve y pregúntale. Sencillo como esto. No le mandó a preguntar, ¿eres tú el Dios que había de venir? ¿Eres tú aquel Jehová que había de venir? Óyeme, ¿eres tú Dios? No le mandó a preguntar eso. Le mandó a preguntar tan sencillo como esto. ¿Eres tú el que había de venir o eres otro? Escúcheme bien. ¿Eres tú el que había de venir o eres otro? En otras palabras, ¿quién eres? Juan entró en duda. ¿Será que yo estoy preso aquí? Porque Juan estaba preso por proclamar la venida de aquel que venía detrás de él. ¿No? ¿Será que yo estoy aquí de verdad por la causa correcta? Y mandó a preguntar. Jesús, ¿qué les dijo? Sí, yo soy Dios. Claro. Va y dile a Juan que yo soy Dios. ¿Qué dijo Jesús? Jesús no les dijo nada. No les dijo nada. Habló de la señal. Entonces comenzó. Vio al ciego. Vio al ciego. Le dio vista. Vio al mudo. Lo puso a hablar. El sordo. Escuche. El paralítico. Los levantó. Y comenzó a predicarles el evangelio a todos. Cuando terminó eso, yo me imagino que fueron horas. Cuando termina eso, llama a los dos, le dice, oye, vengan ustedes acá. Vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, el paralítico es levantado, ¿sí? Y a los pobres es anunciado el evangelio. No les dijo nada más. Cuando fue, les dijeron a Juan, Juan, los ciegos oyen, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo habla, el paralítico es levantado. Ese hombre los hizo eso. Juan entendió que quién era. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, Él mismo vendrá y os salvará. Y cuando viniese, el ojo del ciego sería abierto, el oído del sordo escucharía, el paralítico sería levantado. Y dice, porque Él mismo estará entre ellos. Pues yo debo entender la escritura es de esa manera. Profecía, cumplimiento. ¿Sí me entiende? El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. Mateo dice, cuando ve a Jesús montado sobre un pollino, hijo de animal de carga, lo ve. Y él no entendía eso. Pero cuando lo entendió, escribió. Jesús le dice, ve a la aldea de al frente. Vayan a la aldea de al frente. Llama a dos de sus discípulos. Vayan ustedes dos a la aldea de al frente. Allá, al otro lado. De pronto, a mí me gusta ver muchos esos programas de allá. La aldea de al frente quedaba
apagó el micrófono. La aldea de al frente quedaba bien lejos. Lejísimo. Bueno, ¿será que estoy lejos? Voy a tener que hacer... Aquí a pulmón. La aldea de al frente no quedaba allí enseguida. Quedaba lejísimo, se veía distante. Hasta allá tuvieron que ir por el pollino. Y el Señor les dice, cuando vayan, el pollino estará atado, tráiganmelo, y si alguien os dijere, ¿por qué lo hacen así? Dígale, el Señor lo necesita. Está bien. Pero leamos lo que dice allí Mateo. Leamos lo que dice allí Mateo. Mateo capítulo 21. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por quién. Por el profeta, cuando dijo, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Con eso nos da a entender, y el verso 14 dice, y Jehová será visto sobre ellos, y Jehová de los ejércitos los salvará en aquel día, cuando fuere ¿qué? Visto. ¿De qué manera? Humilde, cabalgando sobre ¿qué? Sobre un pollino. Entonces, así es que debemos entender la escritura, interpretarla. Esto es el cumplimiento de esto. El ángel, ni aun los ángeles interpretan la Biblia de diferente manera. El ángel, cuando se le aparece a José, le da la profecía y le dice, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que hace el evangelista? ¿Qué es lo que hace? Inmediatamente nos remite al Salmo 130. Porque el que vendría a salvarnos a nosotros de nuestros pecados es el mismo y único Dios. Entonces la Biblia se interpreta de esa manera, no es privadamente. Yo no puedo creer que ese Jesús del cual el ángel dijo que su nombre al nacer sería Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados, sea otra persona distinta, otra persona divina, cuando la Biblia me está remitiendo a mí al Salmo 130, donde dice que espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay abundancia redención, y que él mismo nos libraría de nuestros pecados. Entonces yo no puedo interpretar la Biblia de manera distinta o de interpretación privada. Todo es profecía, cumplimiento. Así es que yo voy a interpretar la escritura. Fuera de eso sería interpretarla privadamente. Y si yo lo hago de forma privada, estoy mintiendo. Estoy mintiendo. Y hoy el mundo está plagado de interpretaciones privadas de la escritura. Porque cuando decimos hijo, le ponemos un sustantivo antes. ¿Cuál sustantivo le ponemos? ¿O le ponen? Decimos hijo, le ponemos un sustantivo acá, Dios hijo. ¿Sí? Eso no lo dice la Biblia. No. Pero así estamos interpretándola. Hijo, es que Jesús es el Hijo de Dios. Yo lo creo, la Biblia lo dice, lo creo, pero ¿cómo es que es hijo? Vaya, dígame los profetas, ¿cómo dijeron los profetas que Jesús es el Hijo de Dios? Ya, de tu simiente, le dice el Señor a David, de tu simiente, cuando tú duermas y seas reunidos con tus padres, yo levantaré después de ti a uno, el cual procederá de tus entrañas. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿De quién está hablando? El Cristo, del hombre, del que nació de María, Hijo de Dios, conforme a la carne, pero Dios, como dijo Pablo, de los cuales, según la carne de David, vino el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El cual es Dios por encima de todas las cosas, porque Dios mismo vendría y nos salvaría. Entonces, allí encontramos, en estas palabras de Pablo, encontramos el cumplimiento de Segunda de Samuel capítulo 7, el Salmo 89 y Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6. Porque la Biblia nos dice que el Hijo de David, el cual vendría como hombre, es Jehová. Veámoslo. Por eso Pablo dice, de los cuales según la carne. Es decir,
la descendencia humana. Vendría el Cristo como hombre, hijo de David. Claro, tiene que tener ¿Ya? una genealogía. Una genealogía, claro. Pero como Dios, dice, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Dice aquí, he aquí vienen días, Jeremías 23:5, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un nuevo justo y reinará como rey. Está hablando del hijo de David. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová es el único Dios, Jehová es el Padre, y por eso ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, tiene como nombre Padre eterno. No hay más. Así se interpreta la Biblia. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vaya enseñanza que es eso, hermano, tan grande. Eso es una enseñanza, mejor dicho, tremenda, grandísima, de más de una obra. Pero bueno, es de esa manera que se interpreta la Escritura. Yo no puedo interpretarla de otra manera. Como la interpretaron los apóstoles. Los apóstoles, cada vez que Jesús hacía algo, eso fue lo que dijo el profeta. Jesús hizo, eso fue lo que dijo el profeta. El mismo Jesús dijo, era necesario que el Cristo padeciese para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. Cuando le he hecho Efesios 90, que los mismos discípulos de Jesucristo nos dicen a nosotros que tenemos que estar edificados. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. No hay otro. No hay no. No hay otro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O pregunto yo? Bueno, tú sabes que algunos llegan tarde o bueno, todavía, ¿verdad? Pero yo pues, supongo los hermanos que están ahí temprano, tienen alguna pregunta antes de presentarlo, porque hay que presentar cada quien su nombre, ¿verdad que sí? Bueno. Para que usted lo conozca cada uno. Moisés. Sí. Dime, Moisés. Oye, Dios te bendiga. Amén. Yo tengo una pregunta. Gloria a Dios. Qué bueno. A ver, diga la pregunta, Moisés. Mi pregunta es, ¿cómo usted hablaba ahorita de la duda que tenía Juan, El Bautista. el Bautista? Sí. Yo quiero saber si la duda es un pecado. La duda es un pecado. Depende. Porque hay duda que es incredulidad. No podemos confundir incredulidad con duda. ¿Sí? Juan no era incrédulo. Juan dudaba, pero no era incrédulo. Porque cuando le preguntaron, ¿tú quién eres?, él confesó y no negó. Yo no soy el Cristo. Es decir, él no era incrédulo. ¿Pero qué confesó? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y él venía preparando el camino ¿de quién? Del Jehová del Antiguo Testamento, que dijo Isaías que vendría a salvarnos. Entonces Juan no fue incrédulo. Él creyó que Jesucristo era él. Porque al siguiente día dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es de quien él da testimonio. Dice, porque viene un varón que es primero que yo, que es antes de mí, ¿sí? Pero para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo primero. Bueno, entonces Juan no fue incrédulo, él creía, pero dudó. Un momento de duda nos puede venir en la vida, sí. Yo tengo momentos de dudas todos los días. Y agradezco a Dios que me haga dudar. O puedo agradecerme yo mismo que me haga dudar. Porque así como Juan vio la gloria de Dios, porque Juan lo que, o no vio, pero sus discípulos, los discípulos de Juan, vieron la gloria de Dios manifestada en un momento cuando los
ojos de los ciegos eran abiertos, los oídos de los sordos escuchaban, el cojo caminaba. ¿Cómo se hace eso? Solamente el poder divino lo puede hacer. ¿Sí me entiende? Entonces Juan tuvo ese momento de duda y le permitió enriquecerse con eso, saber que de verdad no había creído en vano. ¿Sí? Hay veces la duda es buena porque nos permite ver la gloria de Dios. Si yo le comentara, ayer nomás tuve un momento de duda. Ayer nomás. Y usted me ve predicando todos los días. Y ayer nomás tuve un momento de duda. Y me cuestiono cosas, porque la duda lo hace a uno cuestionar. ¿Será que sí? Y Dios no tardarse en dar respuesta. No se tardó. No se tardó. Entonces, permítame. Entonces, dudar no es pecado, porque la duda me permite a mí acercarme a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero la incredulidad sí es pecado. Porque cuando el Señor cuestionó a Tomás, ¿por qué? Lo cuestionó ¿por qué? Por incrédulo. Porque Tomás no dudó, Tomás no creía. ¿Y Tomás no creía qué? ¿Qué no creía Tomás? Que es el caso extremo de Juan. Es el caso extremo de Juan. ¿Qué no creía Tomás? Que Jesucristo fuese Dios. No lo creía. Al Señor hemos visto. Como decimos en Colombia, a otro perro con ese hueso, compadre. ¿Sí? ¿Sí? A mí no me venga con eso. ¿Sí? ¿Hay que ver? Hay que verlo ¿Sí? para creer. A mí no me venga con eso. A mí, si no meto mis manos, mis dedos en sus... y mi mano en su costado, no, a mí no me venga con ese cuento. Que se levantó ni porque fuera Dios. De allí no lo levanta nadie. Fue incrédulo. Por la noche se acerca estando las puertas cerradas y se acerca uno y le dice, Tomás, ven aquí. Mete tu mano aquí. Mete tu dedo aquí. Ahora, mete tu mano aquí en mi costado. ¿Y qué le digo? No seas incrédulo. ¿Qué hizo Tomás? Señor mío y Dios mío. No. ¿Qué hizo Tomás? No, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Tomás? No. No. ¿Qué? Sí, le toca, claro. Porque lo que él dijo, si no meto mi dedo en su mano en su mano y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Pero cuando el Señor lo llama y le cumple lo que él había dicho, ¿qué hizo Tomás? No, léalo. 20:28, allí está, léalo. ¿Qué hizo? Juan capítulo 20, verso 28. Vamos a leer lo que hizo Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aceptó que Jesús es ¿quién? El Señor y Dios de él. Señor y Dios de él, y él es judío. Y los judíos solamente tienen un Dios. ¿Y sabe por qué confiesa eso? Porque el Jehová del Antiguo Testamento dice, así dice Jehová. Capítulo 12, verso 1 del profeta Zacarías. Y el capítulo 12, verso 10 dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. El que traspasarían, el que venderían, es el mismo Dios. Y por eso Tomás tiene que reconocer que es el cual él metió su dedo en el hueco aquí de su mano y en su costado. ¿Quién era? El Señor de él y el Dios de él. Amén. ¿Sí? Entonces, una cosa es dudar y otra cosa es ser incrédulo. La incredulidad, ojo, te puede llevar a descarriarte, a irte del Señor. Señora. Me sucede algo. Mientras usted ora,
va de la mano con la incredulidad. Por ejemplo, yo digo, Señor, tú dijiste que tú eras, por ejemplo, mi pastor y que nada me faltará. Señor, tú dijiste que tú eras mi fortaleza. ¿Cómo está eso? Bueno, mire, las promesas de la Biblia no todas son para nosotros. Y cuando David escribe, Jehová es mi pastor, porque David es que lo escribe, nada me faltará. David estaba en el palacio, vamos a suponer, y lo venteaban así con... ¿Y qué va a comer, oh Dios, rey mío? ¿Qué va a comer hoy? Me provoca faisán. Le traían faisán. ¿Saben? ¿Aquí saben qué es el faisán? Es como una gallina, ¿no? Es una especie de gallina. ¿Qué va a comer hoy, Señor Dios, Señor rey mío? Porque a él cuando fue ya coronado rey y comenzaron a ver las obras que Dios hacía por medio de él, le decían, es que aún el profeta le decía, es que el Señor, mi rey, es como el ángel de Jehová en medio de nosotros. ¿Ya? Bueno, así de esa manera tenían a David. Entonces cuando David escribió, el Señor es mi pastor, nada me faltará, entonces iban y lo venteaban. ¿Qué va a comer usted hoy, mi rey? ¿Ya? No, hoy quiero un sancochito bien rico, bien sazonado. Ya tú sabes. No. No. ¿Sabe dónde estaba David? Cuando escribe eso, estaba en una cueva llamada la cueva de Adulán. Estaba allá, huyendo ¿de quién? De Saúl, perseguido. Andaba errante, sin pueblo. Andaba errante, aguantando hambre, sed y calor en el desierto. Pero la fe de David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en campo de valle de muertes, el Señor mi Dios estará conmigo. Ese salmo es de fe, a pesar de que yo esté pasando todo lo malo, sé que hay un Dios por encima de todas las cosas que me está protegiendo. David no escribió eso estando en el palacio. David lo escribió aguantando hambre, sed, calor, necesidad, y fuera de eso lo iban a matar. ¿Sí me entienden? Entonces yo no puedo decirle, Señor, es que oye, estoy aguantando hambre. Usted prometió. No, hermana, Dios promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, y téngalos por seguro que Él está hoy con nosotros. Amén. ¿Sí? Él está hoy con nosotros. Amén. Pero debemos saber dos cosas. La Biblia dice, encomienda ¿a quién? ¿Y qué debemos hacer? ¿Y qué? Ajá. ¿Pero qué más? Una cosa he demandado ¿a quién? ¿Y qué pasa? Entonces, la fe con obras. ¿Sí me entiende? La fe con obras. Está bien arrodillarme y decirle, Señor, yo necesito esto. Bueno, vaya y búsquelo. ¿Sí me entiende? Pastor, dígame. Ya usted por lo menos dio la respuesta, que es la duda. La duda se convierte en pecado cuando, digamos, le creer. Eso ya es incredulidad. Por eso el Señor no lo llamó dudoso a Tomás, sino incrédulo. Tú viste lo que yo he hecho. Tú fuiste ya prevenido de lo que me iba a pasar a mí y que iba a resucitar el tercer día. Y ahí es cuando entra el pecado, porque no hace incrédulo. Lo que está pasando hoy día con mucho pueblo que se llama el Señor, que no ha querido hacer lo que llaman ese pueblo de su nombre. Entonces, a nosotros no nos cabe tener duda al Dios que servimos, al Dios que es el Todopoderoso. Otro punto, también, cuando usted pone ejemplo que eso aconteció dando a David una necesidad, no la. Ahora, también la palabra me enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y todo lo que está escrito en la Biblia, yo tengo que alimentarme de él, tanto del pasado como también del presente, porque el papel decía se divide en dos tiempos, el pago, no la. Y también, Antiguo pacto, nuevo pacto. Entonces, el Señor
no habla a nosotros en el Viejo Testamento y no cumple lo que no habla en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, para ejemplo, para que nosotros podamos entender lo que le pasó al pueblo del pasado. Porque a veces predicamos sin ese conocimiento. Y si él lo está tomando hoy como pueblo de Cristo. Ahora sí, ¿cuál es? Ok. Y nos está tomando como pueblo de su nombre. Nosotros tenemos que entender por qué el pueblo del pasado no lo conoció. Si la palabra registra que para los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así muchísimas personas que dicen que han recibido a Cristo se van a quedar como el pueblo del pasado. Porque no lo han recibido en verdad de corazón. Porque cuando tú recibes al Señor, tú tienes que saber a quién tú estás creyendo. Yo siempre digo que yo no puedo ir a su casa y usted abrirme la puerta sin antes y usted decir quién es que va detrás de mi casa. Si no lo conozco, no le hablo. Nada. Entonces yo tengo que conocer. Por eso es que en Isaías 52:6 habla de que este aquí que habla está de presente y mi pueblo sabrá mi nombre. Y por eso que Jesús dice, Padre, le ha dado a conocer tu nombre. Entonces ahí se cumple esa profecía también. Pero nosotros tenemos que saber el nombre a quien nosotros le damos gloria, la honra, la majestad, la alabanza. Gloria a Dios. Tenemos que identificar quién habita en nuestra alabanza. Gloria a Dios. Y no podemos ser incrédulos porque la incredulidad es pecado. La duda no es pecado. Cuando la volvemos incredulidad. Mire, la Biblia dice, porque todas las cosas que están escritas para nuestra enseñanza se han escrito. Nosotros tenemos que aprender de hombres como David, como Daniel, como esos muchachos que prefirieron ser quemados antes que adorar a dioses ajenos. ¿Sí? Tenemos que aprender de Moisés, de Josué, de Caleb, porque hombres, esos hombres y esas mujeres, porque habla también de mujeres. A ver, nómbreme una. Ana. ¿Quién más? Ana. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Débora. Habla de hombres y mujeres. Esther. ¿Sí o no? Habla de hombres y mujeres. Entonces nosotros tenemos que aprender de la fe de que esos hombres y esas mujeres tuvieron. ¿Y conquistaron qué dice la Biblia? ¿Conquistaron qué? Reinos. ¿Cerraron bocas de qué? De leones. ¿Apagaron fuegos qué? Impetuosos. Pero dice que no quedaron allí. Dice que muchos de ellos prefirieron la muerte antes que adorar dioses extraños. ¿A quién se refiere? Sadrach, Mesach, Abednego. Ellos prefirieron. Oh rey, le dicen a Nabucodonosor, oh rey, nuestro Dios puede librarnos de tu horno de fuego. Y si no es así, no adoraremos a tu Dios. Venga, mis hermanos, puede venir lo que sea. Dios puede librarnos. Pero estas personas sabían que sobre la voluntad de Dios es si Él quiere. Si Él no quiere, vea, por más que usted ore, si no se mueve bajo la voluntad de Dios, Él no lo va a hacer. Estos confesaron, dice, oh rey, sabes una cosa, mi Dios puede librarnos de tu horno de fuego, pero si no, sepas que no vamos a adorar a tu Dios, ni nos vamos a postrar delante de Él. Ellos sabían que bajo la voluntad de Dios, si Dios quiere, los podía librar. Y si Él no quería, se iban a morir. Pero es preferible la muerte antes que perder la salvación. Sí, entonces esas cosas fueron escritas para nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Aprender de la fe de ellos. Aprender. Porque el mismo, como dijimos, dice la Biblia, el mismo que es ayer, es el mismo de hoy y será el mismo mañana. El que estuvo con Moisés es el mismo que dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces la promesa del Señor es para nosotros vida eterna. Y otra promesa que Él nos hizo, en el mundo tendréis. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Tenemos que vencer el mundo. Vamos a tener aflicciones, sí. A ver, dígame. Nosotros tenemos... Aquí, yo les tengo el micrófono. Ya, nosotros tenemos, o sea, tanto la gente de la calle como los cristianos, tenemos la facilidad de conocer a Jesucristo, a Dios, conocer el contenido que tiene la Biblia.
tenemos esa facilidad. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué va a pasar con los ciegos, con los mudos, con los sordos? ¿De qué manera van a entrar al reino de los cielos cuando Dios decida juzgarlo? Porque ellos, a pesar de que tienen limitaciones, también son pecadores de una forma u otra, aunque sea a nivel mental. Entonces, ¿cómo ellos van al reino de los cielos cuando no tienen la facilidad que tenemos nosotros de leer la Biblia? Bueno, mire que el ciego tiene algo que se llama Oído. y el ciego ve por el sentido, los demás sentidos se le desarrollan. El ciego ve con el oído y con el tacto. Yo no sé cómo, vea, yo te conozco, conozco un señor en Jumbo, donde yo vivo. Ese señor vive lejísimos y va al centro, coge bus y es ciego, completamente ciego, y anda solo. Y se para a esperar que el semáforo cambie. ¿Cómo hace? No sé. La verdad no sé. Pero el oído se desarrolla y el tacto también. Entonces, vamos a hablar del tiempo de antes. Antes que existiese la escritura, las cosas eran de una manera narrada. Habían narradores, ¿sí? Los escribas, o no digamos escribas, digámoslo así, las personas duchas en las escrituras. Por ejemplo, el primer libro de la Biblia no es Génesis. ¿El primer libro cuál es? Job. El primer libro de Job. Eso viene de la costumbre de la narración. Se sentaban y narraban. El libro de Job pasó de generación en generación siendo narrado, no escrito. Entonces, así se escucha, ¿no? Por eso la Biblia dice, oye, no dice lee. Oye, Israel, oye, eso hay que oírlo. Oye, Israel, que se penetre. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Ahora, eso hablamos del ciego. Entonces el ciego tiene el sentido desarrollado, que es el oído. El sordo ve. Entonces hay sordos que pueden leer. Leen. Y eso no es de ahora. Leen labios, eso es de tiempo antiguo, ¿ya? Que la gente lee los labios. Y hay gente experta en leer labios. Hablan y dice esto. ¿Ya? Eso hace el sordo. Entonces, no hay limitaciones en cuanto a Dios. No hay limitaciones para conocerlo. Y hoy en nuestro tiempo de la modernidad, mucho menos. Porque hoy yo puedo coger este celular y ponerlo en modo para ciegos o en modo para sordos. ¿Sí me entiende? No hay limitaciones. Los paralíticos, no hay limitación. Si no hubo limitación para el paralítico, que entre 4 lo cogieron y viendo esa cantidad de gente, no dijeron, no, por aquí no es por otro lado. Lo subieron y lo bajaron, y fue el único que el Señor dijo, oye, hombre, tu fe te ha salvado. Levántate. Pues no hay excusas para buscar de Dios y conocer al Señor. El que lo quiera, dice él, el que quiera me halla, porque dice, en él nos movemos. Nosotros nos movemos en Dios, en él nos movemos. Entonces no hay excusa. La salvación, no sé cómo podemos llamarla, desafortunadamente o afortunadamente, depende del conocimiento. Pablo y Pedro, si usted lee las cartas de Pablo y Pedro, siempre hablan y instan al pueblo a aumentar el conocimiento. ¿Pero el conocimiento de quién? ¿De Platón? ¿De Sócrates? ¿De Cicerón? ¿No? ¿De quién? ¿De quién? No. ¿De quién? Así que, oh hermanos amados, creced en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Pues la iglesia, nosotros debemos crecer en el conocimiento. ¿Sí? Y crecer en el conocimiento es ¿qué? Mire que algo dijo Job y fue muy cierto. ¿De oídas qué? Te había oído. Job no conocía a Dios. Job no conocía a Dios.
De oídas lo había oído. Y por eso él se justificaba. Porque Job dijo que él era muy bueno y que lo que le estaba viniendo a él, eso era injusto. Porque él era muy bueno. Pero cuando el Señor viene y le dice que ciñe tus lomos y dime, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba esto? Cuando colocaba sus medidas sobre las bases, cuando colgaba esto, cuando hacía lo otro. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaban las estrellas del alba y glorificaban? ¿Dónde estabas tú entre todas esas cosas? ¿Qué tiene que decir Job? Señor, no, somos nada. ¿Sí me entienden? Pues tenemos que añadirle al nuestro conocimiento más conocimiento todos los días. Y conocer a Jesús, como se los dije, es conocer al único y verdadero Dios y la vida eterna. Y nosotros tenemos que crecer. Hay algo que nos mata a nosotros, y no sé si será aquí, pero en Colombia nos está matando. Se llama el conformismo. No sé si habrá aquí, pero el conformismo nos está matando. ¿No? Bueno, nos conformamos, voy para el culto. En el culto, voy para la casa. Pasan años, no la leo. Hermano, la Biblia dice que Dios amó al mundo. Pastor, ¿dónde lo dice? Disculpe, hermano, yo se lo he dicho a varios hermanos. Disculpe, hermano, ¿y usted cuántos años tiene en el Evangelio? Y también a gente de otras denominaciones. ¿Usted cuántos años tiene en el Evangelio? Uy, hermano, yo tengo 30 años. ¿Y no sabe usted dónde la Biblia dice que Dios amó al mundo? Estamos mal, bien mal. Porque no hemos entrado en conformismo y no conocemos a Jesús. Hermano, ¿y quién es Jesús? Porque por allá me dijeron a mí, vea, ya colguemos aquí, un momentito. Ya va a acabar la pila. Colguemos aquí.